A veces me pasa que siento que no tengo nada que decir y me quedo callado. Como creadores, siento que la tarea de hacer algo nuevo y original se siente muy pesado. Y más ahora que pareciera que todo se ha creado. Pareciera que la originalidad no existe y que todo se ha inventado ya. Que todo lo que se tenía que decir ya se dijo. Que la historia humana es como tan larga que simplemente todo ser humano especial que pudo haber existido alguna vez ya existió y que todo lo que nos queda es observar a la historia y al arte que ya existe con admiración por enfrente, pero con cierta envidia y resignación en el fondo. Este es un video sobre la originalidad y la importancia del silencio. Yo soy Emilio Flores, ilustrador, y aquí venimos a hablar de arte, pero no precisamente a hacer tutoriales sobre arte. La tarea de crear se siente abrumadora, como que es una tarea muy grande y muy difícil de hacer. Y en consecuencia, como por esta sobrecarga de información que existe, simplemente ese se vuelve nuestro material de inspiración. Para los dibujantes su material de inspiración serán otros dibujantes, para los cineastas otros cineastas y para los músicos otros músicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo siento que inspirarse en el trabajo de otros puede ser un error. Porque velo de esta manera, si el dibujante solamente usa a otros dibujantes como su fuente de inspiración, lo único que le queda es ser un remix de otros dibujantes, una remezcla, y entonces otra remezcla y otra remezcla y otra remezcla, y así simplemente no creará nada nuevo, no aportará algo nuevo a la ecuación, a su receta. Su receta no consta más que solamente en dibujo más dibujo más dibujo, o artista más artista más artista. No hay nada nuevo ahí. Y por ejemplo, se me ocurre la obra de Jujutsu Kaisen. Por favor, en los comentarios no me tiren hate, no estoy haciendo una crítica a Jujutsu. Sin embargo, siento que en su historia no presenta nada nuevo. Me da la impresión en ocasiones de que Gege simplemente es alguien muy fan de los shonen y hizo un shonen que es muy shonen. Pero cuando uno le presta atención a Jujutsu Kaisen y a su trama, por ejemplo, se da cuenta de que no existe un personaje que no se parezca a otro de otra franquicia. Es simplemente un anime hecho a partir de más anime. Un otaku que quiso contar su historia y ahí está. No me malentiendan, me gusta mucho, por ejemplo, me gusta mucho la animación y ese tipo de cosas. Sin embargo, si se dieron cuenta en esta frase hay un asterisco muy grande. Y es que yo ya hice un video hablando acerca de esto, está aquí. Hablo sobre el fanart y por qué pienso que es importante. Pero dejando esa pequeña aclaración por detrás, continuemos hablando del tema. A causa de esta sobreacumulación de arte que hay, en consecuencia nos encontramos mucho actualmente referencias y paralelismos cinematográficos, pero ya empiezan a ser referencias y paralelismos que pues no significan nada, no aportan nada a la trama. Se supone que la idea de una referencia, de un paralelismo, es comunicar algo, traerte una idea de como de otra trama a la tuya y evocar como el mismo sentimiento. Pero hoy nos encontramos ya paralelismos que pues no significan nada y se hicieron simplemente porque las referencias están chidas, porque pienso yo que a lo mejor es una buena herramienta de marketing para que se hable de cómo en X obra hay una referencia a esta otra obra y oh wow, y entonces sin querer le hagamos publicidad gratis. Pero ya yéndonos como un nivel más personal, más individual, más de tú a tú. Por ejemplo, yo que soy dibujante me pasa que entonces busco inspiración y entonces me meto en Instagram muy valientemente y me la paso scrollando horas y horas y horas, y para cuando me doy cuenta ya son las 3 de la mañana y es hora de irse a dormir. No dibujé absolutamente nada. O peor aún, pasas horas y horas y horas scrolleando en Pinterest solamente para darte cuenta de que allá afuera hay un montón de artistas más y mucho mejores que tú, con mejores ideas que tú o una mejor técnica que tú, y entonces la tarea de crear
otra vez se vuelve aún más abrumadora. Mientras más ruido hay, más abrumadora es la tarea de crear. Y entonces, como que la solución empieza a verse un poco obvia, ¿no es así? Si hay demasiado ruido, entonces tal vez lo que necesitamos es silencio. Cuando todo el tiempo hay ruido y muchas obras y mucho que ver allá afuera, no hacerlo se vuelve algo único, algo especial, algo que no se ve en todas partes. Pero creo que nosotros activamente decidimos no estar en silencio, porque el silencio puede parecernos aterrador. Y cada quien podrá tener su opinión al respecto, pero yo siento que el silencio nos parece angustiante y nos da un poquito de miedo, porque en el silencio no hay certeza. Cuando ves TikTok, siempre tienes las respuestas muy claras frente a ti. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo feo? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo apetecible? ¿Qué es lo asqueroso? Pero cuando estás en silencio, te harás preguntas sobre estas cuestiones y las respuestas dejarán de parecer tan claras. Uno en su vida cotidiana, en el día a día, se encontrará con dilemas que pareciera que no tienen una solución obvia y empieza a hacerse preguntas, preguntas que pareciera que no tienen respuesta. Y eso es muy angustiante. No sé, empezamos a preguntarnos cosas como, oh no le di propina al mesero, lo habré tratado mal. O recuerdo mucho esa vez en la que me caí en la calle, todos se rieron de mí, habré parecido un tonto. O el otro día usé esta corbata que era muy particular, me pregunto si la gente me habrá visto como un raro. Pero ahí está lo interesante. En esas preguntas enmarcas algo que te parece importante a ti y algo que te llama la atención solamente a ti. Preguntas que solamente se te ocurren a ti porque esas cosas solo te importan a ti. Las otras personas están muy ocupadas haciéndose preguntas también a sí mismas sobre las cosas que le importan a ellas mismas. Ahí reside una cierta individualidad. Para ello traigo a Rainer Maria Rilke en Cartas a un joven poeta. Muchas gracias a Aterion por recomendar ese libro. La verdad es que sí es un libro que todos los creativos necesitamos leer. Y en él dice cosas como, pues bien, ya que me permite aconsejarle, le ruego que abandone todo eso. Está mirando hacia afuera y eso es precisamente lo que no debería de hacer. Nadie puede aconsejarle ni ayudarle. Nadie. Solo hay un remedio. Sumérjase en sí mismo. Indague hasta descubrir el impulso que lo lleva a escribir. Averigüe si ese impulso hunde sus raíces en lo más profundo de su alma. Y en un acto de sincera confesión, pregúntese si moriría si ya no pudiera escribir. Sobre todo, en la hora más silenciosa de su noche, cuestiónese. ¿Debo escribir? Cabe y ahonde una búsqueda de respuesta profunda. Acérquese a la naturaleza e intente expresar, como si fuera el primer ser humano, lo que ve, siente, ama y pierde. No escriba versos de amor, evita al principio formas y temas demasiado comunes, son los más difíciles. Se necesita una fuerza inmensa y madura para crear algo propio donde ya existe una multitud de legados brillantes. Por eso, libérese de los motivos generales, recurra a lo que su propia vida le ofrece cada día. Describa sus tristezas y anhelos, sus pensamientos fugaces y su fe en algo hermoso. Expréselo todo con una sinceridad íntima, callada y humilde. Use las cosas que lo rodean, las imágenes de sus sueños y todo lo que vive en su memoria. O también escribió, confíe siempre en su propia razón y sentir, frente a todas esas discusiones, glosas o introducciones. Si luego resulta que no está en lo cierto, el desarrollo natural de su vida interior le llevará paulatinamente, con el tiempo, hacia otros criterios. Deje que sus juicios se desenvuelvan tranquilamente y sin obstáculo. Como todo progreso, este debe de surgir desde dentro, desde lo más profundo, sin ser apremiado ni acelerado por nada. Todo consiste en llevar algo dentro hasta su conclusión y luego darlo a luz. Dejar que cualquier impresión, cualquier sentimiento en germen, madure por completo en sí mismo, en la oscuridad, en lo indecible, inconsciente e inaccesible al propio entendimiento, hasta quedar perfectamente acabado.
esperando con paciencia y profunda humildad la hora del alumbramiento en que nazca una nueva claridad. Esta y no otra es la vida del artista, tanto en el entender como en el crear. ¿Qué es lo que Rilke trata de decirnos? Bueno, más o menos estas son las ideas que explora en su libro, y es que todos experimentamos una vida cotidiana. Pareciera que todos vivimos las mismas vidas. Sin embargo, cuando nosotros aprendemos a vivir la vida, como dice él, como si fuésemos el primer ser humano en vivirla, la viviremos en nuestros propios términos. Cada experiencia nos parecerá una experiencia nueva. No dejar que otros nos digan cómo deberíamos de sentirnos frente a lo que vivimos. Es decir, uno puede imaginarse que las vacaciones deben de ser algo feliz y lleno de alegría. Pero si vivimos la vida en nuestros propios términos, podemos encontrar en unas vacaciones, en una ida a la playa, una situación melancólica y triste. O incluso puede ser que en un funeral todos nos dirán que nos vamos a lamentar ahí. Pero es posible que si vivimos la vida como el primer ser humano, en nuestros propios términos nos demos cuenta de otra cosa, sintamos otra cosa, y en vez de lamentarnos tal vez nos sintamos dichosos, puesto que en un funeral podemos entender por qué la vida es tan valiosa, y en lugar de lamentarnos, estar un poco felices. No lo sé, eso es algo que creo que yo no te puedo decir. Deberías de vivir la vida en tus propios términos. Prestar atención a tu vida cotidiana, y entonces nos daremos cuenta de que si bien todos vivimos vidas relativamente parecidas, cada uno de nosotros decide prestarle atención a cosas diferentes. Esas cosas que nos roban la atención sin que nosotros lo querramos voluntariamente, ahí se encuentra el jugo de la fruta, porque por algo decidiste ponerle atención a esa cosa y no a otra. ¿Qué preguntas no te dejan dormir? Y más importante, ¿por qué? ¿Qué significan para ti? ¿Por qué pareciera que son tan importantes para ti que en lugar de dormir estás haciéndote la pregunta una y otra vez y otra vez? ¿Por qué es tan importante para ti? El arte se trata de saber escuchar esas preguntas. Uno pensaría que un gran artista es alguien que sabe muchas cosas y que tiene un montón de conocimiento. Sin embargo, Rilke nos propone todo lo contrario. Un buen artista es alguien que no sabe, que se hace preguntas. El arte no se trata de saber, sino de saber ver, saber en dónde poner el ojo, en dónde poner la cámara. Cuando se pinta en un lienzo, qué pintar y desde qué punto de vista. ¿Por qué decidimos mirar y prestarle atención a unas cosas y a otras no? Todas estas preguntas irán denotando de ti rasgos tuyos de tu personalidad, de quién eres, de tu propia identidad, de tu esencia. Me temo que para ser originales uno tiene que estar en silencio, y en silencio nos daremos cuenta de que el verdadero material original en nuestras obras somos nosotros. Tú eres el material original.